Y vamos a otro tema, porque la eutanasia tiene un amplio apoyo en el país. Esto según datos de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, que estableció que un 70,9% de los consultados está de acuerdo con la idea. Mientras tanto, una posible ley de aborto libre tiene un respaldo de un 42,8% y respecto de una eventual legalización de la marihuana, un 40,4% se muestra de acuerdo. Para profundizar en estos temas, estamos aquí en el estudio con Martín Monet, él es analista de estudios de Activa Research. ¿Cómo le va, Martín? Bienvenido, gracias por estar acá. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, antes de ir al detalle, hablemos un poco de las posiciones valóricas de los chilenos. ¿Han cambiado mucho en el último tiempo, en los últimos años? ¿Hay un comparativo hacia atrás? Mira, nosotros es primera vez que hacemos este estudio. Esta es una investigación que consiste en que nosotros le propusimos a la gente que nos respondiera si es que están muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o muy en desacuerdo con una serie de proposiciones que hacen referencia a ciertos temas que podríamos denominar valóricos, ¿cierto? Respecto a eso, los resultados nos muestran que podríamos establecer la existencia de 3 categorías de problemáticas según el nivel de acuerdo y desacuerdo que existen. Hay 2, como bien dices tú, una de ellas la eutanasia, la otra el aborto en 3 causales, que tienen al menos un 70% de acuerdo y en los que podríamos establecer que hay relativo consenso, ¿cierto? Son temas, el aborto en 3 causales, que ya es ley, y el proyecto de eutanasia, que se ha ingresado varias veces, se le ha puesto urgencia, se le ha retirado, pero ha estado ahí. Hay una segunda categoría que tiene que ver con los temas quizás más sexuales, en el sentido de la educación sexual, la adopción homoparental, el matrimonio homosexual, que podríamos denominar en una posición intermedia, es decir, que tienen un nivel de acuerdo que va entre el 50 y el 60%, pero también tienen un nivel importante de personas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, o que derechamente están en desacuerdo. Y una tercera categoría que podríamos denominar ya temas polémicos, polarizantes, como lo son el aborto libre, la legalización de la marihuana y el cambio de identidad de género, que tienen al menos un tercio de personas que se declaran derechamente en desacuerdo con ello. Ya, pero lo que más sorprende, o entre los resultados que más sorprende, es esto de la eutanasia, un 70,9% de apoyo. ¿Eso es transversal en las capas más ricas, más pobres, en la clase media del país, de acuerdo a lo que viene en el estudio? Pero me llamó la atención la diferencia que había entre el norte y el sur. El 90% del norte de Chile está a favor de la eutanasia y en el sur el 63%. ¿Se sabe por qué hay esa descomposición geográfica? Sí, parte de lo interesante del estudio que nosotros realizamos es que a partir del acuerdo o desacuerdo con estas 8 afirmaciones que te nombraba, hicimos un análisis de clúster, que es una técnica estadística multivariada que permite agrupar segmentos según la similitud de las respuestas. Y a partir de ahí construimos 3 categorías valóricas, podríamos decir. Hay una que son los progresistas, otra que son los moderados y otra que son los conservadores. Un 40% de la población de Chile se considera o dio como resultado en términos del análisis de clúster que tiene una posición progresista, otro 40% es moderado y solamente un 20% es conservador. Y con respecto a este análisis, a medida que se avanza hacia el sur del país, lo que sucede es que aumenta la cantidad de personas que tienen una posición valórica conservadora. Sí, y eso se tendrá alguna explicación, porque en todas las categorías, claro, el norte de Chile aparece más progresista que el sur de Chile. ¿Habrá alguna explicación sociológica de eso? Mira, a mí me parece que dentro de los resultados que nosotros pudimos establecer, hay una correlación entre la posición política, que no es total, pero de todas maneras existe, entre la posición política y el nivel de progresismo, podríamos decir. Y en ese sentido, sucede también que hacia el norte aumenta la izquierda y hacia el sur aumenta la derecha. Entonces, siguiendo en esa línea, tiene sentido que las regiones más del sur, las comunas más del sur, en donde tradicionalmente tiene un mayor poderío en términos políticos la derecha, sean también regiones en las cuales se tienen posiciones más conservadoras. Podríamos denominar entre las causas quizás lo polarizante y las posiciones que genera el tener el conflicto mapuche,
Se me ocurre que podría ser una buena explicación. El tema también del agro del sur, que también concentra a sujetos sociales con posiciones políticas determinadas. Creo que hay algo regional que tiene que ver con esas dos cosas. Martín, y en el aborto en 3 causales hay un 72,5% que está de acuerdo, y me llamó la atención a mí que sean los sectores ABC1 donde hoy día está el mayor apoyo al aborto en 3 causales. ¿Es sorpresivo eso? Uno podría pensar que son sectores más conservadores. Mira, según los resultados que manejamos de este estudio, y yo diría que en términos generales también con respecto a un poco lo que medimos siempre, yo diría que más bien al contrario, los sectores bajos tienden más al conservadurismo, tienden más hacia posiciones que podríamos identificar con el conservadurismo, pero también quizás con la derecha. Mientras que los sectores altos, probablemente por un tema quizás de capital cultural, de conocimiento del mundo, tienden a tener posiciones más progresistas y abiertas hacia este tipo de temas. Pero no llega al aborto libre. No. Claro, ese, como te mencionaba, es uno de los temas que me parece que hasta el día de hoy, a pesar de que creo que, y lo muestran los resultados, somos un país en el que el margen de conservadurismo se ha corrido hacia arriba. Es decir, que quizás una persona moderadamente conservadora de Chile sería considerada progresista en otra parte del mundo, o quizás en el Chile hace 10, 15 años también. Pero hay algunos temas como, por ejemplo, el aborto libre que mencionas, que siguen siendo polarizantes. La marihuana, 40,4% de acuerdo, 33,7% está de acuerdo con la legalización de la marihuana. ¿Cuánto porcentaje hay que tener para que sea un proyecto, para que esto se transforme en un proyecto de ley y eventualmente en una ley de la República? ¿Cuánto es mucho apoyo en el fondo? Claro. Es discutible. Yo diría que en el caso, por ejemplo, de la eutanasia y del aborto en 3 causales, un 70% significa ya que hay un nivel de consenso importante y por ende lo lógico es que se avanzara en temas de ley. Con respecto al tema en particular de la marihuana, a mí me parece que este no es un buen momento para hablar de ello por todo lo que se ha... por toda la problemática social que las personas perciben y que tenemos hoy en día con el tema del narcotráfico y la delincuencia. Por ende, me parece que quizás en otro momento que lo midiéramos y que esto se discutiera también públicamente, quizás podría tener mucho apoyo. Uno pensaría que quizás del 50% en adelante son temas en los cuales ya quizás valdría la pena tener discusiones en el Congreso, pero lógicamente que eso se encuentra supeditado al momento institucional y de agenda en el que se encuentre el país. Martín, quiero volver a algo que te preguntaba al principio. Te preguntaba cuando partimos cómo se ha movido Chile, si es más o menos progresista. Ese dato tú me dices que no está porque no tiene la serie anterior. Pero hoy día lo que tenemos, hay un 18% que en Chile es conservador, un 41% es moderado y un 40% es progresista. ¿Cómo definimos al grupo conservador en Chile hoy día? ¿Podemos hacer un desagregado de ese 18%? ¿Dónde está? En términos socioeconómicos, son personas mayormente que se identifican con la derecha, pero no del todo, pero sí la mayoría, digamos, de los conservadores son personas que se identifican con la derecha. Aún así, si es que uno mira a las definiciones valóricas de las personas que se consideran de centro-derecha en general, de centro-derecha o de derecha en general, los conservadores llegan hasta el 30%, entonces no alcanzan ni a ser la mitad. Es gente también que, más hombres que mujeres, y gente que, como te comentaba, viene de estratos socioeconómicos más bajos que altos. Y el 41% que se define como moderado, ¿ese es el centro político, cruzando con las otras variables que tienen siempre las encuestas? Porque se ha hablado mucho estos meses si hay o no centro político en el país. ¿Los moderados son el centro político? Me parece que en términos valóricos hay que hacer distinciones, si bien pueden haber correlaciones entre lo que es la moderación valórica y el centro político. Creo que no son lo mismo. Nosotros hicimos el análisis, digamos, de estas posiciones valóricas según la posición política, y dentro del centro hay una parte conservadora, pequeña pero existe. Hay una amplia parte moderada, pero también hay una gran parte que es progresista. Entonces, me parece a mí que no necesariamente son lo mismo y que, como te decía, Chile hoy en día es un país en el que los márgenes del conservadurismo se han corrido hacia arriba. Es decir, que puede que nosotros, en términos de las definiciones que tenemos y de cómo nos identificamos a nosotros y a los demás, hagamos esta distinción que sea más o menos parecida en términos de cantidad a lo que sería el Chile de 15 años hacia atrás, en términos de decir, él es conservador, él es progresista,
Pero como te comentaba, me parece que una persona que es moderadamente conservadora en el Chile de hoy podría ser un progresista en otro país o en el Chile de hace 10, 15 años. Ya, Martín, lo último, otra cosa que me llamó la atención es que tanto conservador, progresista y moderado ven un solo problema como el número uno en Chile, que es la delincuencia. ¿Es normal que sea el mismo problema para todas las capas sociales del país? Sí, en ese sentido hay acuerdo. Nosotros esto lo medimos todos los meses, el tema de los problemas principales del país, y creo que la delincuencia hoy en día es la principal preocupación de los chilenos transversalmente, sin distinción de sexo, sin distinción de edad, sin distinción de posición política ni de posición valórica en este caso. Martín Bonet, analista de estudios de Activa Research, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora y ayudarnos a comprender este estudio tan interesante sobre los niveles valóricos del país. Que te vaya muy bien. Chao. Gracias.